Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a crear una base de datos en su hoja de cálculo Excel. Bien, yo ya lo tengo en realidad funcionando. Lo que vamos a hacer primero es probarlo, vamos a ver qué hace y luego vamos a pasar a crearlo, a desarrollarlo desde cero y paso a paso. Bien, el diseño que están observando está hecho totalmente en Excel y nosotros también lo vamos a crear, ¿ok? Esto o este registro de clientes, base de datos, puede cambiar totalmente el color, las formas, los campos que se ingresan y que estamos observando en pantalla. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a probarlo ahora sí y después pasamos a crearlo desde un inicio. Bien, miren, acá yo tengo la hoja. Tengo acá la hoja registro donde tengo los siguientes campos, ¿no? Tengo el código, nombre, apellido, edad, correo, dirección, teléfono y RUC. Si nosotros nos vamos a la siguiente hojita que dice base de datos, aquí también tenemos, miren, una tablita donde se van a ir agregando, donde vamos a ir almacenando nuestros datos. A la derecha también tengo un botoncito que sirve para eliminar. Primero te selecciona, te pregunta si deseas eliminar y luego pasa a proceder con la acción. Bien, vamos a probarlo. Miren, el código se pone de manera automática. Voy a poner nombre, por acá Luis, apellido, voy a poner Vela, edad 30 años, vamos a poner correo, por ejemplo luis@gmail.com, dirección, voy a poner avenida Las Palmas, por ejemplo cualquier cosa, coma, Lima. Teléfono voy a poner 9999 y RUC, por acá vamos a poner cualquier número. Luego de eso, a la derecha tengo el botón que dice grabar, le voy a dar un clic en grabar. Y si me voy a base de datos, miren, ya tengo acá mi primer registro. Vamos a registrar nuevamente. Voy a poner por acá nombre, por ejemplo, el Tío Tech. Vamos a poner apellido Vela. Vamos a poner edad 35 años. Vamos a poner correo tiotech@gmail.com. Dirección avenida Las Piedras, por ejemplo. Vamos a poner en teléfono, vamos a inventar cualquier número y el RUC también lo vamos a inventar. Ok, le damos nuevamente en grabar, nos vamos a base de datos y ya tengo dos registros. Vamos a poner nuevamente cualquier cosa, miren, para un tercer registro rápidamente y le damos en grabar y ahora sí hay tres. El botón eliminar lo tengo a la derecha. Si le doy un clic me va a saltar, miren, esta ventana que estamos observando. Y vamos a eliminar por el código. Acá me dice qué código desea eliminar. Todas las bases de datos del mundo tienen un código que es único y irrepetible, ¿ok? Porque si quieren eliminar ustedes por nombre, si quisieran eliminar, no sé, por producto, entonces puede que sea el caso que se repitan. Y eso les va a generar un error, van a tener conflicto a la hora de eliminar. Es por eso que en la mayoría de casos siempre se trabaja con el código para eliminar cualquier cliente, en este caso para eliminar cualquier producto. Bien, yo voy a poner el número 1, miren que es el registro Luis, le doy en aceptar y me seleccionó, miren, me acaba de seleccionar la fila que va a ser eliminada. Acá me vuelve a preguntar si estoy seguro que deseo eliminar este registro. Le doy en aceptar y miren, ya me eliminó. Nuevamente, desde registro también existe el botón eliminar. Si yo le doy un clic en eliminar, miren, me va a saltar esta ventanita. Y acá nosotros tenemos que poner el código. Por ejemplo, voy a poner el código número 2. Acepto y me lleva a ese registro. Exactamente ese registro que va a ser eliminado. Le doy a aceptar. Y se eliminó, miren, vamos a eliminar el último. Voy a poner el número 3, acepto y adiós registros, ¿no? Los 3 registros que acabo de ingresar. Si vuelvo a poner, miren, si vuelvo a rellenar estos campos, también tengo el botón limpiar. Si le doy un clic, lo único que hace es limpiarnos todos los campos rellenados. Bien, esto es lo que vamos a hacer. El diseño vamos a tratar de hacerlo exactamente igual, con los mismos colores. Pero les vuelvo a repetir que ustedes pueden variar las formas, los colores o
como deseen. Bien, voy a abrir un Excel nuevo por acá. Miren, acá está el Excel, está cargando. Ahora sí, aquí yo voy a ir a la pestaña archivo y guardar como y examinar. ¿Ok? Vamos a ver, yo voy a trabajar, lo voy a guardar, perdón, en escritorio. Y no se olviden, en tipo, acá en tipo, vamos a dar un clic y vamos a dar libro de Excel habilitado para macros. Vamos a seleccionar la segunda opción, habilitado para macros. En nombre, a ver, voy a poner registro de clientes y voy a poner BD por acá, ¿ok? Base de datos, registro de clientes. Le doy en guardar y ahora sí vamos a comenzar. Bien, si ustedes quieren que el diseño sea prácticamente idéntico o igual al que estamos observando, entonces tendrían que trabajar en la misma ubicación de las celdas, ¿ok? Para que el espacio no les quede ni muy a la izquierda ni muy a la derecha toda esta pantallita que están observando, ¿ok? Les voy a dar exactamente dónde están ubicadas las celdas para que les quede en el medio. Yo trabajo, miren, yo siempre trabajo acá a 170, el zoom, ¿ok? Para que los numeritos, las letras no sean muy pequeñas. Le voy a subir, miren, más, hasta llegar a 170. Ya llegamos a 170 y yo me voy a ubicar, exactamente me voy a ubicar en la columna D10. Columna D, fila 10, acá, miren, de acá vamos a partir, ¿ok? Del color amarillo, nuevamente, columna D, fila 10. Esta ubicación, nuevamente les digo, es para que la pantalla, para que este diseño no quede ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. Bien, es opcional. Me ubico en la D10 y acá voy a poner, miren, código, voy a dar 2 espacios, por acá voy a poner nombre, 2 espacios, por acá voy a poner apellido. Miren, estoy yendo intercalado, ¿ok? Primero una celda, me separo una celda, pongo nombre, separo una celda, apellido. Y voy a poner por acá edad. Ahí lo tengo, ¿ok? Luego, en la celda G, miren, en la columna G, voy a poner acá en esta columna, en la misma dirección, voy a poner correo, voy a poner dirección, más abajito teléfono y por acá RUC. ¿Ok? Vamos a poner RUC. Lo más recomendable para esto es que trabajen en una sola columna. ¿Ok? Pero por temas de diseño yo he puesto en 2 columnas. ¿Ok? Miren, en 2 columnas. Acá tenemos código en una columna y correo, dirección, teléfono y RUC en otra columna. Bien. Ahí lo tenemos. Ahora sí, ¿qué más nos falta hacer? Yo voy a pintar. Miren, voy a pintar un grupo de celdas solamente para diferenciarles del resto de celdas y para que ya vaya tomando forma. Bien, me voy a situar en la celda C6. Acá, miren, le voy a poner color negro. C6, acá C6. Y voy a arrastrar aproximadamente, calculando hasta la I. Miren, hasta la I 19, ¿ok? Hasta acá. Miren, aproximadamente hasta aquí, ¿ok? Y le voy a pintar de otro colorcito, podría ser, miren, este. Bien, en la columna E voy a pintar de color blanco los campos donde voy a rellenar. Miren, los campos que vamos a rellenar. En correo lo mismo, al costado en la columna H, miren, voy a pintar de otro color para que vaya tomando forma, ¿ok? Esto es para que vaya tomando forma. Lo que vamos a hacer ahora es insertar. Vamos a ir a la pestaña insertar formas y vamos a insertar nuestros botones. Voy a poner rectángulos, miren acá, rectángulos con bordes redondeados, con esquinas redondeadas. Doy un clic y voy a poner mis botoncitos a la derecha. Miren, acá tengo mi primer botón. Voy a dar clic derecho, editar texto y por acá voy a dar grabar, ¿ok? El primer botón que va a funcionar. El texto le voy a poner al centro, 2 veces clic en mi forma, me voy a ir a la pestaña inicio y acá vamos a poner en el grupo alineación, vamos a alinear tanto al medio y acá vamos a centrar horizontal y verticalmente. Ahí lo tenemos. Bien, voy a copiar nuevamente control C, control V, miren, control C, control V
y mis 3 botones que tengo acá. Acá voy a dar limpiar y acá abajo voy a dar eliminar. Bien, ahí lo tengo. Ahora sí, vamos a crear otra hoja. Vamos a crear otra hoja acá. Pero antes, recuerden que no pueden cambiar a cada rato el nombre de la hoja. Cuando empecemos a trabajar con las macros, no pueden cambiar el nombre de la hoja porque les va a dar error en el código de la macro internamente. Si lo vamos a cambiar de nombre a estas hojas, entonces ahora es el momento de hacer eso. Voy a dar 2 veces clic, miren, y voy a poner registro cliente. Presiono enter. Vamos a crear otra hoja. Acá, miren, le voy a dar en el más, 2 veces clic. Y voy a poner BD. Nada más creo, BD, que vendría a ser la base de datos. Enter. En esta hoja BD, miren, en esta hoja BD, vamos a poner todos los campos que nosotros vamos a rellenar. Ok, todos los campos que nosotros vamos a ir rellenando. Bien, vamos a dar un clic en BD. Yo voy a acercar un poquito acá. Siempre trabajo con zoom por comodidad para que ustedes puedan ver mejor. 170 nuevamente. Voy a poner, miren, me estoy situando exactamente en la columna B2. Acá voy a poner el código, el nombre, apellido, edad. Vamos a poner, ¿qué más campos tenemos? Correo. Vamos a poner, a ver, miren, acá estamos. Correo, dirección, teléfono y RUC. Dirección, teléfono y por acá el RUC. Ahí lo tenemos. Bien, voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan observarlo. Bien, selecciono todo. Miren, selecciono todos los encabezados. Nos vamos a la pestaña insertar y nos vamos luego a tabla. Ok, un clic en tabla. Aquí nosotros vamos a dar un clic. La tabla tiene encabezados. Acepto y le doy en aceptar nuevamente. Ok, miren, les va a aparecer esta opción, esta pestaña que dice diseño de tabla. Y a la izquierda dice nombre de tabla. Aquí podemos ponerle un nombre que se nos haga familiar. En este caso voy a ponerle BD cliente. Clientes. No se olviden. BD o solamente BD o BD clientes. Recuerden, ok. BD clientes se llama esta tablita. Presiono enter. Y ahora esta tablita se llama BD clientes. Vamos a poner un botoncito por acá también. Voy a ir a la pestaña insertar. Formas. Rectángulos con bordes redondeados y por acá, miren, por acá le voy a poner, le voy a dibujar, clic derecho, editar texto y eliminar. A ver, perdón, eliminar, ahí lo tengo. 2 veces clic en la pestaña inicio, no se olviden, vamos a alinear vertical y horizontalmente acá en el grupo alineación. Ahí lo tengo, ok. Hasta el momento no tengo nada de estilos. Lo único que acabamos de hacer es crear la estructura para que esta base de datos de clientes pueda funcionar correctamente. Ahora tenemos 2 opciones. Miren, comenzamos a crear el diseño o simplemente comenzamos primero por los botones. Hacemos funcionar por los botones y luego vemos lo del diseño. Bien. Yo pienso que primero deberíamos comenzar por hacer correr estos botones, ¿ok? Primero que funcionen los botones. Y al final, esta tablita que estamos observando, que está medio fea, lo vamos a transformar en lo que estamos observando. Bien, yo voy a eliminar ya esta base de datos, la terminada, le doy en no guardar. Y ahora sí, nos quedamos solamente con esta. Bien, vamos a hacer funcionar el botón grabar, el botón limpiar y el botón eliminar. Lo primero que yo voy a hacer funcionar es el botón limpiar, ¿ok? Esto lo vamos a hacer con macros. Pero antes me estoy olvidando del código. El código, miren acá, este código tiene que funcionar de manera automática. ¿Ok? Tiene que crecer de manera automática. Nunca tiene que repetirse. ¿Cómo hacemos eso? Miren, vamos a seleccionar la celda donde está el código. Damos un clic en igual y llamamos a la función max. La función max te va a elegir entre, como su mismo nombre le dice, el valor máximo. Si tienes
en una columna, por ejemplo, del 1 al 10, el valor máximo va a ser, obviamente, el número 10, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hacer. Miren, max, vamos a ir a B de clientes, acá, a BD, y vamos a seleccionar un clic acá en el código. Y vamos a dar Enter. Ahora, vamos a ir nuevamente a código, 2 veces clic, y miren, me va a seleccionar el máximo de la tabla, ¿se acuerdan el nombre que le pusimos? B de clientes, y de la columna código. Al final le vamos a dar un más y le vamos a dar un 1. De esa manera nunca se va a repetir porque va a agarrar el valor máximo y le va a sumar siempre 1 para que no se repita. Presionamos Enter y miren, como solamente no hay registros, comienza desde 1. Lo voy a poner al centrito y ahora sí. Bien, vamos a ir guardando, no se olviden ir guardando, archivo, guardar. Vamos a hacer funcionar primero el botón limpiar, el más fácil, ¿ok? El más fácil. Miren, yo voy a escribir cualquier cosa. Yo voy a escribir cualquier cosa acá. Y vamos a pasar a hacer funcionar el botón limpiar. Para ello vamos a utilizar las macros. Vamos a ir a la pestaña vista. Y a la derecha, miren, dice macros. ¿Ok? Y a la derecha dice macros. Si le damos un clic en macros y le damos en grabar macro, ¿ok? Le damos clic en macros y ahora sí le damos en grabar macros. Les va a saltar esta ventana que estamos observando. Y acá ustedes pueden poner en nombre de macro el nombre que haga referencia al botón limpiar. Lo más fácil sería ponerle limpiar, ¿no? Para saber, obviamente, que va a limpiar esta macro. Le pongo limpiar y acepto. Todo lo que tú hagas ahora, la macro te va a grabar. La macro lo va a procesar en códigos, ¿ok? Pero tú eso no lo vas a ver, obviamente, ¿no? Así que voy a dar un clic en nombre. Miren, la macro ya grabó con códigos que tiene que dar un clic en nombre. Y le doy en suprimir. O sea, lo borro. Me voy a apellido, suprimir. Me voy a edad, suprimir. Me voy a correo, suprimir. Me voy a dirección, suprimir. Me voy a teléfono, suprimir. Y me voy a RUC, suprimir. Luego doy un clic en nombre para que la macro termine aquí en el campo nombre. Vamos a parar la macro. Vamos a ir acá al grupo, pestaña vista, macros. Y acá en macros le vamos a dar detener grabación. Damos detener grabación. Y con eso sería todo. Miren, acá el botón limpiar. Acá el botón limpiar. Le vamos a dar un clic derecho. Miren, vamos a dar un clic derecho. Y le vamos a dar asignar macro. ¿Ok? Un clic en asignar macro. Y acá tiene que estar la macro. Miren, que ustedes acaban de crear. Que es limpiar. ¿Ok? Le damos en aceptar. Vamos a probarlo. Miren, vamos a escribir cualquier cosa. Y si le damos en limpiar un clic, ya me tiene que eliminar. Miren, y el clic termina en nombre. En caso de que a ustedes no les salga el botón limpiar o no les limpien todos, no hay ningún problema. Pueden volver a grabar otra macro. Ese es el beneficio de las macros. No se compliquen la vida. Si tienen problemas, nuevamente vienen acá. Miren, vienen acá a macros. Le dan grabar macro. Y le vamos a poner, por ejemplo, yo le voy a poner otro nombre, borrar. Miren, ahora se llama, la nueva macro que voy a crear se llama borrar. Le doy a aceptar. Me sitúo en nombre. Doy un clic suprimir. Me sitúo en apellido, suprimir. Me sitúo en edad, suprimir. En correo, suprimir. Dirección, teléfono y RUC, suprimir. Suprimir. Y luego doy un clic nuevamente en nombre. Y paro la macro, me voy a macros y detengo la macro, ¿ok? Detener macro. Nuevamente, miren, acá, a limpiar, clic derecho, asignar macro. Y si mi primera macro limpiar no funcionaba, entonces doy un clic en borrar, que es mi segunda macro que acabo de crear, ¿ok? Doy un clic en borrar, ahora voy a utilizar esta macro que es borrar. Acepto y vamos a probarle a ver si la macro borrar sí funciona correctamente. Le doy limpiar y miren, también me está limpiando. Bien, ya tenemos la primera macro. Voy a ir a archivo y voy a guardar mi proyecto. Bien, ahora vamos con el botón grabar. Miren, vamos con el botón grabar. Yo voy a poner los pasos acá en un blog de notas porque
he visto en muchos videos que acá es donde más problemas tienen, ¿ok? Miren, lo primero que vamos a hacer es un clic, miren, un clic en la hoja BD. Acá está la hoja BD, miren, un clic en la hoja BD. Luego, lo segundo, vamos a dar un clic, en este caso, miren, en este caso es la fila 3. Un clic en la fila 3. Entonces, miren, un clic, a ver, vamos a poner 2, por acá 2, clic izquierdo, son clics izquierdo, ¿ok? Fila 3, miren acá, clic izquierdo, fila 3, luego de eso, clic derecho y insertar. Miren, luego de eso, clic derecho y insertar. Acá, 3, paso 3, clic derecho, miren, clic derecho, insertar. O sea, tenemos que insertar una fila. Miren, yo le di un clic derecho a insertar y acá, miren, no me ha insertado. Tengan mucho cuidado porque si pueden observar, miren, acá hay una línea con un color diferente y debería estar en la fila 4. Nuevamente, un clic izquierdo en la fila 3, clic derecho y le damos insertar. Miren, recién la línea ya se observa, ¿no? Recién me acaba de insertar. Voy a regresar, ¿ok? Estos pasos vamos a hacer con la grabadora. Y como paso número 4, vamos a copiar los datos, ¿ok? Luego vemos el paso 5, ¿bien? Pero ya con eso podemos crear nuestra macro. Bien, ahora sí, miren, vamos a ir nuevamente a la pestaña. Recién vamos a grabar la macro. Ojo, recién vamos a grabar la macro. Estos son los pasos que te estaba explicando qué es lo que vamos a hacer. Pestaña vista, a la derecha macros y le damos en grabar macro. Un clic acá, grabar macro. El nombre que le vamos a poner, recuerda que puedes grabar muchas veces hasta que te salga, no te preocupes, ¿ok? Si no te sale la primera, vuelves a grabar otra macro, no hay ningún problema. Acá vamos a poner, vamos a poner grabar 01, suponiendo que hasta yo falle, ¿no? Grabar 01, grabar datos 01, este nombre tiene, ¿ok? Con guión abajo lo acabo de poner. Y le doy en aceptar. Todo lo que haga, la grabadora de macros lo va a generar en códigos. Primer paso, miren, clic derecho en la hoja BD. Venimos acá a la hojita BD. Un clic acá, clic izquierdo en la hoja BD. Ya estoy en la hoja BD. Miren, segundo paso, clic izquierdo en la fila 3. Me sitúo en la fila 3. Le doy, ahí ya está, miren, ya está el paso 2. El paso 3 sería clic derecho, insertar. Miren acá, clic derecho y le doy en insertar. Ahora sí, me aseguro que me haya insertado. Miren, sí me insertó porque la línea ahora está abajo. Y paso 4, copiar los datos. Pero acá el paso 4, miren, el paso 4 sería ir a la hoja cliente. Acá está la hoja cliente. Tenemos que dar un clic en la hoja cliente. Y ahora el paso 5 sería copiar los datos. Pero yo le voy a poner acá los datos de código, nombre, apellido y edad. ¿Ok? Miren, solamente los 4 de la izquierda. Voy a dar un clic en código y presionando la tecla control, voy a seleccionar nombre, apellido y edad. Ahora sí voy a copiar, voy a dar clic derecho y voy a dar donde dice copiar, ¿ok? Le doy en copiar y me voy, miren, ahora sí nuevamente, paso 6, lo estamos haciendo con pasos, ir a BD, a la hoja BD. Me voy a la hoja BD, me voy a situar en la primera fila, miren acá en la primera fila de código, y le voy a dar un clic derecho, le voy a dar donde dice pegado especial. Y acá en pegado especial solamente vamos a pegar los valores, porque si le ponen todo, va a pegar con fórmulas y les va a generar un problema. Y luego de eso, de valores, vamos a seleccionar transponer y le damos en aceptar. Miren, ya se acaba de copiar, ya estamos copiando 1, 2, 3, 4.
pero no se observa texto porque no hemos rellenado el formulario, ¿no? Pero vamos a regresar, miren, vamos a regresar nuevamente, vamos a dar un clic nuevamente en registro clientes y acá vamos a presionar la tecla escape, esta tecla, miren, la tecla escape, para que deseleccione, para deseleccionar acá, miren, acá la tecla escape, para deseleccionar y vamos a copiar ahora sí los siguientes 4 datos, correo, presionamos la tecla control, dirección, teléfono y RUC, clic derecho y copiamos y nos vamos nuevamente a BD y acá nos vamos a situar en la fila o en la columna correo, clic derecho, pegado especial y vamos a darle en valores y luego transponer y aceptamos. Miren, ahora sí ya me copió los siguientes 4 valores. Vamos a regresar acá a cliente y vamos a deseleccionar porque si lo dejan seleccionado, la macro también te lo va a dejar cada vez que graba un dato de la misma forma, seleccionado. Presionamos la tecla escape, la tecla escape, ¿ok? Presionamos la tecla escape y podrían dar un clic en nombre, acá en nombre, para que se sitúe al final el clic ahí, ¿ok? Ahora sí podemos parar esto, vamos a ir a macros y le damos en detener grabación. Ahora sí, vamos a ver si esto es cierto, si ya nos está funcionando. Yo voy a eliminar el primer dato, miren, elimino el primer dato, vengo acá. Y nombre, voy a poner Luis, apellido Vela, edad, vamos a poner 30, correo, vamos a poner mi correo, dirección, avenida, prueba, a ver, prueba, teléfono, vamos a poner cualquier numerito, RUC también vamos a poner cualquier numerito, ¿ok? Y acá en grabar le voy a dar clic derecho y le voy a dar donde dice asignar macro, ¿ok? Asignar macro. Y acá vamos a darle el primero que es grabar 01. Le doy en aceptar y vamos a ver si funciona. Voy a dar un clic en grabar y venimos a BD y ahí están todos los datos. Miren, código 1, Luis, Vela, de edad, mi correo, dirección, teléfono y RUC. Bien, todo está funcionando correctamente. Vamos a ir acá nuevamente. Voy a poner cualquier otra cosa. Miren, voy a poner A todo le voy a poner A. Recuerda, si la macro grabar no te ha funcionado la primera, puedes volver a grabar la macro, pero hazlo más lento, ¿ok? Todos los pasos que yo te indiqué, miren, solamente puse para las 4 primeras, acá que son estas, ¿no? Y para las otras 4 celdas, para copiar y pegar es el mismo procedimiento, ¿ok? Es el mismo procedimiento. Le vamos a dar en grabar. Y miren, ya tengo acá mi segundo registro, ¿ok? Mi segundo registro. Y registro clientes, fíjense que el código va aumentando. Pero cada vez que das grabar, debería borrarse todo eso, ¿no? Vamos a examinar el código para que tengan una idea cómo funciona. Y solamente con una palabra vamos a borrar todo esto. Vamos a dar en registro de clientes, clic derecho. Y le damos en ver código. Un clic en ver código y les va a saltar esta ventanita que estamos observando. Esta es la ventanita de Visual Basic Application donde se graban todas las macros de Excel. A la mano izquierda tenemos, miren, 2 carpetitas, ¿ok? Una que dice Microsoft Excel objetos y abajo tenemos los módulos, ¿ok? Acá en los módulos vamos a dar un clic en el más para abrirlo. Y tenemos módulo 1. Aquí se van a grabar todas las macros que tú vas generando, ¿ok? Le damos en módulo 1, 2 veces clic. Y miren, acá está tu macro para que tengas una idea. Voy a abrir un blog. Nuevamente voy a abrir un blog para que tengas una idea si nunca has visto el código de fuente de una macro. La macro comienza con la palabra SAP. Se escribe sub, ¿ok? Comienza con la palabra SAP. Y luego viene el nombre de la macro, el nombre que tú le asignas en Excel. Por ejemplo, podría ser el tío Tech y abres y cierras paréntesis, ¿ok? Aquí comienza tu macro, todo el código va a ir abajo. Y cuando termina, cuando pones la palabra en SAP, ¿ok? El final, cuando pones la palabra en SAP.
todo lo que esté entre el SAP, el TIOTEC, y esté entre el ENSAP es el código que va a generar tu macro, ¿ok? Este simplemente es el nombre, como estamos observando. Miren acá. Acá tenemos la primera macro que crearon, que es limpiar, y termina aquí, en ENSAP. Y acá tenemos la segunda macro, que es borrar, y termina en ENSAP. Y miren, y acá tenemos la tercera macro, que es grabar 01, que nosotros lo hicimos prácticamente para grabar los datos en la otra hoja, ¿no? Para que esta macro, para que este botoncito grabar te limpie después de grabar los datos, entonces, miren, entonces tenemos que ubicar la macro grabar. La macro grabar está acá, comienza acá. Y al final de esta macro, yo quiero, miren, antes de la palabra ENSAP, yo quiero que me limpie. Para eso voy a llamar a la macro que limpia los datos. La macro que limpia es borrar. Ahí lo tengo, ¿no? Este es el nombre que le pusimos para limpiar, miren, los datos. Acá está borrar. También hicimos la primera macro que es limpiar, ¿no? Pero no la estamos utilizando porque grabamos nuevamente para demostrarles que puedes grabar varias macros y estamos utilizando borrar. Entonces, el limpiar lo voy a eliminar. Miren, selecciono desde SAP hasta ENSAP, hasta acá, y lo suprimo, no hay ningún problema. Y esta macro, borrar, lo acabo de poner al final del código de la macro que nos graba, ¿no? Le doy guardar, vamos a ver si esto funciona. Miren, si le doy nuevamente en grabar, ya me está limpiando todas las celdas que estamos observando, ¿ok? Ya nos está limpiando, ¿no? Tal y como estamos observando, ¿bien? Miren, acá tenemos el tercero. Vamos a grabar uno más. Miren, voy a poner C. Voy a poner C a todo. Y le doy en grabar. Y me voy a BD. Y acá está la C. Miren, acá lo tengo, ¿ok? Acá lo tengo. Ahora sí, vamos al último botón. Vamos al último botón, que vendría a ser el botón eliminar. Le voy a dar en guardar. Archivo. Guardar, ¿ok? Yo voy a generar el código. Miren, yo voy a generar el código desde cero. Pero ese código yo lo voy a tener copiado en la descripción de este vídeo. Para que tú veas, para que lo copies y lo pegues. Pero aquí el punto sería que entiendas cómo funciona el código. Para que puedas realizar de repente, se podría decir, alguna modificación más adelante. O si no, simplemente lo copias y lo pegas. Eso ya depende de ti. Miren, vamos a programar la macro limpiar, eliminar. El botón está acá, eliminar. Y vamos a trabajar primero acá, ¿ok? El mismo código vamos a utilizar acá, en este botoncito eliminar. Y en el botón que tenemos también acá, eliminar. Bien, vamos a ir a BD o a registro clientes, como quieran. Vamos a dar clic derecho y ver código. Aquí en módulo 1, donde están todas las macros, vamos a crear nuestra macro, ¿ok? Vamos a crear nuestra macro acá me voy a situar. Voy a poner SAP. Miren, como les había comentado, escribo SAP, escribo el nombre eliminar, abro paréntesis, cierro paréntesis, enter, y todo lo que ponga acá es el código. Miren, todo lo que ponga acá es el código que se va a ejecutar para la macro. Bien, lo primero que vamos a hacer, miren, lo primero que vamos a hacer es asignar esta macro eliminar, ¿ok? Vamos a asignar esta macro eliminar. Voy a guardar, me voy a ir acá, eliminar, clic derecho, le doy a asignar macro y voy a elegir la macro eliminar. Le doy a aceptar y miren, con un clic ya debería estar funcionando en la macro, pero no tenemos todavía nada internamente. Así que le voy a dar nuevamente clic derecho, ver código, y vamos a buscar nuestra macro para programar. Dos veces clic en módulo 1 y al final acá lo tengo. Miren, no se olviden que este código lo van a poder copiar y pegar, lo van a encontrar en la descripción de este vídeo, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es, miren, lo primero que vamos a hacer acá es que nos salte qué código deseamos eliminar. Para ello existe, miren, existe el método input, pónganlo así como lo estamos observando, input box, y entre paréntesis vamos a poner acá el texto que queremos que aparezca como pregunta. Yo voy a poner, por ejemplo, qué código desea eliminar, y al final
su signo de interrogación. Miren, solamente poniendo input box les va a saltar esa ventanita donde te pide el código. Vamos a probarlo, miren, vamos a probarlo. Le doy en eliminar, un clic y miren, ya me aparece, ¿ok? Ya me está apareciendo acá, miren, ya me apareció. ¿Qué código desea eliminar? La primera línea de código ya se ejecuta, ¿no? Ver código, módulo 1 y nuevamente vamos acá, input box. Pero yo necesito ponerle en una variable para saber el código, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner por acá, voy a poner dato igual. Entonces, esta variable que se llama dato va a contener el valor del input box que tú pongas, o sea, del código, ¿no? Y la primera pregunta que vamos a hacernos es, ¿qué pasa si no ponen nada? O sea, si lo dejan en blanco, ¿no? Y para ello vamos a poner por acá, por ejemplo, si, miren, si dato es igual a vacío, que es entre comillas, miren, entre comillas, si dato es igual a vacío, entre comillas, entonces con la palabra ten, vamos a poner exit sub. O sea, si la variable dato no contiene nada, lo que va a pasar acá es que sale de la macro, o sea, va a desaparecer, ¿ok? Vamos a probarlo, le guardamos, cerramos, le damos en eliminar. Si yo doy en aceptar, miren, si yo doy en aceptar, no pasa nada. Acepto, no me dice nada. ¿Por qué? Porque el dato vendría a estar vacío, ¿ok? En caso, miren, en caso, vamos a situarnos acá. En caso de que el dato sí exista, entonces vamos a tener que buscar ese código aquí en nuestra tabla, ¿no? Para ello vamos a utilizar un código. Yo lo voy a escribir por acá. Miren, el código vamos a ponerlo una nueva variable. Vamos a poner busca, así lo voy a llamar yo, la variable que va a contener donde lo está buscando. Y por acá vamos a poner active, la hoja activa, active sheet. En esta hoja activa que busque dónde vamos a buscar. Vamos a buscar en el rango de la columna B. Yo quiero buscar por código, pero tú podrías buscar por nombre, por apellido, por edad, pero como les había dicho al inicio, lo recomendable es buscar con código porque ese no se repite. Entonces el código está en la columna B. Venimos acá, miren, el código está en la columna B, clic derecho, vamos a acceder, clic derecho, ver código, módulo 1 y acá busca, esa es la variable que va a contener ActiveSheet.range, el rango, ¿en qué rango está? En el rango de la columna B. Abro y cierro comillas, ¿ok? Y acá viene la propiedad find que nos va a buscar ese código. ¿Y dónde nos va a buscar? ¿O qué código va a buscar? Acá lo tengo, miren, acá dice dato. Miren, acá dice dato. Esta es la palabra que va a buscar, la que le estamos brindando, ¿ok? Luego de eso vamos a poner coma. Y estas propiedades son opcionales, pero sería bueno que lo pongan. Miren, vamos a poner el looking, dos puntos igual xl value. Esta palabrita looking que ven acá, lo que hace es buscarte de acuerdo al tipo de respuesta que quieras obtener, ¿no? Podría ser una búsqueda dentro de valores, una búsqueda dentro de fórmulas, una búsqueda dentro de comentarios, etcétera. Y nosotros lo que vamos a hacer es buscar valores, ¿ok? Por eso ponemos xl values y vamos a poner nuevamente coma y también vamos a poner esta propiedad que es la look at y vamos a poner dos puntos igual y acá vamos a poner xl wall, ¿ok? Acá va a buscar la coincidencia del texto de forma completa. No va a buscar en filas, en columnas, sino en todo el documento. Estas dos propiedades son opcionales. Yo le estoy poniendo. Y voy a cerrar paréntesis y presiono Enter. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Luego de eso, miren, acá ya tenemos lo que está buscando. Se llama busca. O búsqueda, vamos a ponerlo mejor, ¿ok? Búsqueda. Miren, ahí lo tenemos. Voy a poner por acá en minúscula. Lo vamos a poner en minúscula. Pero yo voy a utilizar acá la propiedad. Vamos a utilizar acá la instrucción set.
¿Por qué pongo set acá? Set se utiliza para asignar, miren, para asignar una variable del tipo de objeto, ¿ok? En este caso, porque estamos utilizando la instrucción de ActiveSheet, range y todo eso lo que están observando, ¿ok? Como es un tipo objeto, entonces le seteo, miren, con la instrucción set. Le pongo antes, ¿ok? Ahora sí, vamos a preguntarnos, miren, vamos a preguntarnos, ¿ok? Si, miren, si la variable búsqueda, si la variable búsqueda no existe, o sea, si es que no la encuentra, si es que no la encontramos, y como ponemos eso, is nothing, miren, si no es nada, si no existe, entonces ponemos la palabra ten, entonces, que nos lance un mensajito, el MSG Box. Este mensajito, esta alerta se escribe con MSG Box y le vamos a poner entre comillas el texto que queremos que nos muestre. Yo voy a poner acá, por ejemplo, dato no encontrado, ¿ok? Este es en caso de que no exista. Miren, acá estamos poniendo una variable a toda esta línea de código. Esta línea de código lo que va a hacer es buscarnos, miren, en la columna B, la palabra dato, lo que le ingresamos en el input box, ¿no? En caso de que no encuentre nada, si es que no existe, que nos lance este mensajito. Vamos a probarlo, miren, vamos a probarlo, le voy a dar en guardar, cierro por acá y le voy a dar en eliminar. Miren, le doy en eliminar. A ver, perdón, sí. Ojo, acá me estoy confundiendo. Acá falta poner el else porque estoy utilizando un if. Le pongo else. Y tenemos que cerrar al final el end if. Miren, el else es en caso contrario. O sea, si es que no existe, si es que no lo encuentra, viene acá. Miren, voy a ponerle más a la derecha. Y si es que encuentra, ponemos el else. En caso contrario, que sí encuentre, entonces podemos poner otro mensajito que diga MSG Box, dato sí existe. Ok, ahora sí, guardamos, cerramos y vamos a probarlo, eliminar. Miren, yo le voy a dar un dato que sí existe. Por ejemplo, el código 4. Le doy en aceptar y me dice dato sí existe. Miren, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está, dato sí existe. Vamos a dar en aceptar. Nuevamente, eliminar. Voy a poner un dato que no existe. Por ejemplo, un código que no existe es el número 5. Le doy en aceptar. Y miren que ahora me salta el mensaje dato no encontrado. ¿Ok? Así funciona esto. Así de simple. Vamos a dar clic derecho, ver código, módulo 1. Y ahora sí, miren, ahora sí. Vamos a programar. Este mensaje no le vamos a programar porque no nos importa si es que no le encuentra. Entonces lo dejamos ahí. Pero en caso de que sí le encuentre el código, debería ir acá. Miren, yo voy a eliminar el mensaje. Y en caso de que sí encuentre, entonces acá, miren, voy a poner un apóstrofe que es comentario. Desde aquí eliminamos la fila que se buscó. ¿Ok? Desde aquí eliminamos la fila que se buscó. Entonces, miren, ese es un comentario. No se ejecuta. Simplemente es como una, se podría decir, una referencia para que sepas qué está haciendo el código desde aquí. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar. O sea, suponiendo, miren, yo voy a poner acá guardar. Voy a grabar varias veces. Miren, este parpadeo también lo vamos a eliminar después, ¿ok? Al final. Miren, suponiendo que tienen demasiados registros y quieres que te lleve a ese registro porque quieres ver qué datos tiene. Entonces, miren, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Quieres ver qué datos tiene? Clic derecho, ver código, módulo 1. Y acá, miren, primero, desde aquí eliminamos y vamos a poner acá, seleccionar la celda que va a eliminar, ¿ok? Entonces, no eliminamos todavía acá, Vamos a seleccionar la celda que queremos eliminar. Solamente para observar que no nos estamos confundiendo. Entonces, si queremos seleccionar, miren, como yo acá ya tengo la búsqueda, podría poner de la siguiente manera. Miren, vamos a llamar a la propiedad rows entre paréntesis y .select, ¿ok? Pero rows fila, que significa fila en español,
tengo que indicarle qué fila es para que me pueda seleccionar, ¿no? Entonces la fila va a ser, miren, la búsqueda, acá esta palabrita búsqueda, no te olvides, búsqueda, esta misma palabrita búsqueda, pero vamos a poner punto que nos arroje la fila, punto row, ¿ok? Punto row, a ver, en español, punto row, a ver, vamos a ver si no nos da error, vamos a guardarlo, cerramos y vamos a eliminar. Miren, yo voy a poner la fila 1, acepto y miren, ya me seleccionó. Observen, solamente me está seleccionando. De esta manera el código me está indicando qué fila voy a eliminar. Nuevamente, le doy a eliminar, a ver, le doy a eliminar y voy a poner por acá la fila 3, acepto y miren, ya estoy, no es la fila 3, perdón, es el código número 3. Acá, el código número 3. Vamos a probarlo nuevamente. Miren, eliminar, voy a poner el código 15. El código 15 acepto. Y miren, ya me llevó al código 15. Una vez que me seleccione la fila 15, el código 15, perdón, toda la fila del código 15, entonces recién ya sé en dónde o qué es lo que me va a eliminar. Y para ello, clic derecho, ver código, vamos a pasar recién a eliminar. ¿Ok? Recién pasamos acá a eliminar, miren, desde aquí, ¿ok? Desde aquí eliminamos la fila que se buscó. Entonces, acá tenemos que preguntarnos si verdaderamente lo queremos eliminar con un mensaje donde diga, ¿está seguro que desea eliminar? Sí o no. Miren, yo voy a poner por acá MSG Box, un MSG Box entre comillas, y le voy a decir, ¿está seguro que quiere eliminar, entre paréntesis, y le voy a dar las alternativas, ok? Le voy a poner coma y por acá voy a poner, miren, VB, voy a poner ok, y cancelar, ok, y cancel. Voy a poner una comita y acá puedo poner el título que yo quiera para mi ventanita que me está saltando. Yo voy a poner el tío Tech. Miren, voy a poner el tío Tech. Cierro comilla, cierro paréntesis. Vamos a ver qué es lo que hace este código. ¿Ok? Miren, acá tengo un error. A ver, por acá hay un error. Vamos a ver cuál es el error. MSG Box. Sí. A ver. Sí, acá me faltó cerrar. Miren. ¿Está seguro que quiere eliminar? Acá cierra la comilla. ¿Ok? Aquí, miren, comiencen, a ver, acepta, comiencen, abriendo comilla, y luego nos dirigimos hasta aquí y cerramos la comilla, coma, VB, ok, cancel, coma, y por acá ponemos el título que queremos que aparezca. Bien, vamos a probarlo, a ver, le damos en guardar, cerramos, y nuevamente eliminar, a ver, me sigue saliendo un error. A ver, vamos a identificar el error. Aparentemente me está saliendo el error porque falta ponerle una variable. ¿Ok? Vamos a ponerle la variable, miren. Vamos a ponerle acá una variable que se llame, por ejemplo, pregunta. Porque acá le vamos a preguntar. A ver, vamos a ver si, miren, ahí sí ya no me salta el error. Porque necesariamente necesita una variable. Esta variable va a contener la respuesta. ¿Ok? Vamos a verlo, a ver si se puede ejecutar el código, si no me bota error, eliminar. Ahora sí, miren, voy a poner la fila 1, acepto y miren, aquí esta ventanita es lo que acabamos de programar. Aceptar y cancelar. ¿Está seguro que quiere eliminar? Aceptar y cancelar. Si le damos en aceptar, entonces ya nos debería eliminar, ¿no? Módulo 1, miren, y entonces desde aquí lo pongo abajo y a este es la pregunta desea eliminar y desde aquí ya lo podemos eliminar. Miren, ahora sí, vamos a generarnos la siguiente pregunta. Si con el if, miren, si la variable pregunta es igual, en este caso, a la respuesta 2, miren, son dos tipos de respuesta. Lo voy a poner por acá, son dos tipos de respuesta. La primera, cuando dan ok, es igual al número 1. Y la segunda, cuando cancelan, es igual al número 2. O sea, 1 es ok, quiero eliminarlo. Y 2 es cancelar. Bien, ahora sí, miren. Entonces, si pregunta
es igual al número 2. Ponemos la palabra entonces, miren, si pregunta es igual al número 2, ponemos la palabra entonces, que es cancelar. Salimos con exit sub, o sea, salimos de nuestra macro, ¿bien? Pero, si no sale, o sea, si no llega, si no es igual a pregunta 2, el código de abajo va a empezar a correr. Miren, aquí recién viene la sentencia de código que va a eliminar esa fila. En realidad es muy sencilla. Miren, ponemos acá rows. Miren, ponemos rows. Y acá, entre los paréntesis, le debemos dar la fila. Exactamente el número de fila, ¿no? Pero, como se elimina con la propiedad .entire row. Miren, acá lo tenemos, entire row. Delete, ¿no? Con esta línea de código eliminas tú una fila. Pero acá lo único que faltaría es darle cuál es la fila que está entre paréntesis, ¿no? Y para ello tenemos acá, miren, este datito, búsqueda, que supuestamente ya si ha llegado hasta este punto es porque sí existe. Entonces lo copiamos, control C, y lo pegamos acá y ponemos, miren, ponemos punto y acá vamos a poner row. El row te va a decir el número de fila, ¿ok? Búsqueda punto row. De esta manera ya el código sería prácticamente todo. Vamos a probarlo. Si elimina, vamos a cerrar. Miren, vamos a ir a BD. Acá tenemos nuestra BD. Voy a agregar más datos, grabar. Voy a agregar más datos. Miren, datos vacíos. Y por acá ya lo tenemos. Por ejemplo, le doy a eliminar. Voy a poner el código número 1. Acepto. Miren, me lleva hasta la fila que voy a eliminar. Y si le doy en aceptar, ya me tiene que eliminar. Miren, le doy en aceptar y me eliminó. Miren, ya no existe, ya lo eliminó. Vamos a dar en eliminar. Voy a poner por ejemplo el 3. Le doy en aceptar. Miren, acá nuevamente está seguro que quiere eliminar. Le doy en aceptar y me eliminó. Y esto ya está funcionando, ¿ok? No se olviden que este código, miren, que este código les voy a dejar en la descripción de este vídeo para que ustedes lo copien y lo peguen y lo pongan a funcionar. Bien, voy a cerrar acá. Ahora sí, vamos a hacer el diseño. Miren, a ver, vamos a hacer el diseño. Lo tengo por acá, me parece. A ver, sí, acá está, miren. Vamos a hacer un diseño similar a esto, ¿ok? Lo vamos a hacer rápido. Para lo cual vamos a utilizar PowerPoint. Voy a ir acá, voy a abrir PowerPoint. Miren, vamos a ir a PowerPoint. A ver, PowerPoint. Y lo que yo quiero hacer acá simplemente es copiar los colores, ¿ok? Vamos a copiar los colores. Primero vamos a copiar el color de fondo, ¿ok? El mismo color de fondo. O ustedes también pueden poner cualquier color de fondo. Yo quiero este mismo color de fondo. Para lo cual voy a presionar la tecla print. Miren, esta teclita que está acá, que es el screenshot o también conocido como un pantallazo, ¿ok? Una vez vamos a presionar, pero tenemos que estar acá, aquí. Ustedes pueden dar un pantallazo también a este mismo video, no hay ningún problema. Presionamos print y vamos a ir a PowerPoint. Miren acá, control V y van a tener esta pantallita. Aquí vamos a insertar, miren, aquí vamos a insertar una forma. Pestaña insertar, forma, y insertan cualquier forma. Por ejemplo, este rectángulo. Lo voy a poner por acá, miren. Y a este le voy a dar 2 veces clic. Y en relleno, miren, acá en relleno de forma, he dado 2 veces clic a la forma. Y en relleno de forma, voy a seleccionar el cuentagotas y voy a seleccionar el color. Miren, el color de mi fondo. Ok, a ver, relleno de forma, cuentagotas, sí. A ver, sí, ahora sí, miren, este es el color de fondo, ¿bien? Lo primero que voy a hacer acá es, miren, ya tengo el color de fondo. Ahora, ¿qué otro color necesito? Miren, este amarillo, este amarillito que está acá. Voy a volver a hacer lo mismo, insertar formas y voy a poner otro color, este por ejemplo. 2 veces clic, el mismo procedimiento, relleno de forma, cuentagotas y voy a poner este amarillo, miren, control C, control V, nuevamente lo mismo. El otro color, relleno de formas, cuentagota y este amarillo. Otro color, a ver, control C, control V, 2 veces clic y relleno de forma, cuentagotas y voy a poner, miren este.
ok, este de acá, los bordes, y le doy un clic acá. Con eso ya tengo todos los colores. Bien, a este le voy a hacer más pequeñito para que no me estorbe, lo voy a poner por acá. Y vamos primero con el fondo. El fondo es ese, ¿no? Le voy a estirar, miren, le voy a estirar casi en todo el PowerPoint. Y 2 veces clic, relleno de forma, acá relleno de forma. Contorno, le voy a poner sin contorno. Sin contorno. A este fondo le voy a dar clic derecho, le voy a dar guardar como imagen, ¿ok? Y lo vamos a guardar en escritorio. Miren, en escritorio. Aquí en tipo tienes que poner, a ver, JPG. Este que dice formato de intercambio de archivos, JPG. Y pon acá fondo proyecto, por ejemplo, ¿no? Fondo proyecto y le das en guardar. Ahora sí, venimos al Excel y vamos a poner nuestro fondo. Nos vamos a ver a la pestaña revisar, vista, disposición de página. Sí, a la pestaña disposición de página nos vamos a fondo y acá vamos a buscar desde un archivo el fondo que está en escritorio. Acá lo tenemos, fondo proyecto, miren, fondo proyecto, 2 veces clic y ya tenemos el mismo fondo. Ojo, ya tenemos el mismo fondo. Vamos a ir a la pestaña vista, y podríamos quitar, miren, acá en la pestaña vista, el encabezado y las líneas de cuadrícula. Pero todavía, para tener referencia, le vamos a dejar líneas de cuadrícula, ¿ok? Vamos a pasar a poner el texto registro de cliente. Miren, registro de cliente. Vamos a venir acá y yo le voy a poner, por ejemplo, acá. ¿Ok? Miren, en estas... en todo este grupo de celdas. Selecciono, miren, selecciono, me voy a la pestaña inicio y le doy combinar y centrar. Y acá vamos a poner registro de clientes. Bien, le voy a dar un poquito más de tamaño, negrita. Y miren, más o menos un color que no sea muy fuerte, ¿no? Le podría dar, a ver, el color podría ser este, sí. Y en texto, ustedes ya tendrían que elegir uno que les parezca interesante, ¿no? No recuerdo exactamente cuál utilicé, pero voy a utilizar, a ver cuál me convence, por ejemplo este, miren, voy a utilizar, a ver, este de acá, ¿ok? Le voy a hacer más grandecito, miren, ahí lo tenemos, bien. Lo que ahora voy a hacer, miren, es seleccionar un poco más, miren, un poquito más por acá. Selecciono todo esto y le voy a poner el fondo blanco, ok, le voy a poner el fondo blanco, ahí lo tengo. A estos textos le voy a quitar un poco el color intenso, podría ser este, miren, para que no sea muy negrito, y lo tengo de tal manera. Acá voy a poner una línea, selecciono todo, miren, selecciono todo, y acá en bordes, miren, voy a elegir este que dice borde, a ver, este que dice borde inferior, el primero, ok, miren, lo selecciono todo, el primero, acá también el primero, acá también los dos, miren, acá también los dos, de tal manera, miren, podría acercarme un poquito más, y ahora estoy trabajando en 190, miren, en 190, y le vamos a dar, a ver, pestaña vista, nuevamente, pestaña vista, encabezado. Voy a alargar un poquito más para rellenar los textos, ¿ok? Miren, aquí le puse, le voy a pegar un poquito más. Aquí le puse un fondo, miren, un fondito de tal manera que se diferencie un poco. Ahí podría ser, miren, a todos. Aquí también, aquí también. Y de esta manera ya va quedando, ¿ok? Tal y como estamos observando. Ahí lo tenemos. Miren, ahí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Bien, ahora sí. Miren, ya va tomando otro aspecto. ¿Ok? Miren, ya va tomando otro aspecto. Miren, también puse estos adornos que podrían ser cualquier otra cosa. Si nos vamos acá a la pestaña insertar, nos vamos a formas y podría elegir este, miren, este que es círculo. ¿Ok? Lo voy a poner por acá presionando la tecla Shift. ¿Ok? Presionando la tecla Shift. Ahorita te muestro, la tecla Shift está acá. Miren, esta es la tecla Shift. ¿Para qué presionas la tecla Shift? Para que el círculo no se deforme, para que no tenga más ancho o para que no sea más alto, ¿ok?
con la tecla Shift, acá lo tenemos, y vamos a quitarle el contorno, contorno de forma sin contorno. Relleno, miren, ahora sí vamos a pasar a utilizar los colores. Miren, los colores lo tengo acá, ¿ok? Que quiero que sea este mismo color, miren, este mismo color, lo voy a copiar, Control C, y lo voy a traer al Excel, acá lo traigo, Control V, miren, acá está, ¿ok? Acá está. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer que el mismo Excel me grabe este color, para lo cual le voy a dar 2 veces clic a la forma, 1, 2, voy a ir acá, donde dice formato de forma, y en relleno de forma le voy a dar un clic, y le voy a dar donde dice más colores, ¿ok? Un clic en más colores, y acá automáticamente, miren, ya me reconoció el color, acá, ya me reconoció, miren, acá está nuevo, actual, ¿ok? Le doy en aceptar, y ahora sí puedo venir a este circulito, 2 veces clic, y en relleno de forma, en colores recientes, ya lo voy a obtener, miren, colores recientes, ya lo obtengo, ¿ok? Ahí lo tengo, Control C, Control V, a ver, voy a copiar todos los círculos, Control C, Control V, y voy a pasar a ponerlos en todos, Control C, Control V, a ver, Control C, Control V, lo pongo en todos, Control C, Control V, miren, uno por uno, estoy pasando a ponerlos, Control C, Control V, Control C, Control V, ustedes ya lo ponen en su lugar, ¿ok? Para que no se vean unos más adentro y otros más afuera. Bien, esto ya lo puedo eliminar, miren, lo elimino. Ahora sí vamos a pasar a poner el siguiente color, que vendría a ser este. Miren, lo voy a copiar, Control C, y lo voy a traer el Excel, Control, a ver, acá no, acá es, Control V, miren, acá está, ¿ok? A este color le vamos a agregar lo mismo que hicimos hace rato. 2 veces clic, nos vamos a formato de forma, relleno, y le damos en más colores de relleno. Y acá me identifica, miren, el color de manera automática. Ya me identificó. Le doy en aceptar. Y ahora sí, miren, voy a este mismo le podría poner, miren, en todo el recuadro blanco. Miren, le tapo al recuadro blanco y le doy acá, relleno de forma, sin relleno, contorno de forma, y acá está el color, miren, ya lo tengo agregado, ok, en colores recientes. Un clic acá, nuevamente contorno de forma, grosor, y le ponemos 3 puntos, 4, 6, yo le voy a poner 6 puntos, miren, ahí lo tengo, ok, ya tiene el efecto del contorno que teníamos aquí. Miren, este es con bordes redondeados, ok, este es con bordes redondeados. Fácilmente lo podrían también insertar con bordes redondeados. Se van acá a la pestaña de insertar, formas, y eligen este redondeados. Miren, yo le voy a poner en todo el borde le voy a quitar un poquito y podría quedar ahí, ¿no? Voy a eliminar el que tengo. Miren, acá está. 2 veces clic, relleno de forma, sin relleno, contorno de forma, elijo el color, contorno de forma, grosor, y le doy 6 puntos. Miren, y ahí está, ahí lo tengo, ¿ok? Miren, ya está. Lo mismo hacemos acá con los botones, clic derecho, miren, 2 veces clic, y formato de forma, relleno, y el color es este, el mismo. Le ponemos negrita al texto, y ahí lo tenemos. Y acá en contorno de forma, miren, yo le puse uno de estos, me acuerdo, un plomito, miren, está muy intenso, este por ejemplo, grosor, y a ver, acá, creo que acá, ok, 1,5 puntos, ahí lo tenemos. Clic derecho, lo mismo, formato de forma, relleno, el mismo color, contorno, el mismo color, y lo mismo acá en eliminar, miren, 2 veces clic, relleno de forma, el mismo color, contorno de forma, el mismo color. ¿Ven? Y ahí lo tenemos a los 3, ¿no? Clic derecho para editar, le damos negrita, clic derecho, un clic y negrita. Miren, ya están nuestros botones. Aparentemente, miren, este no tiene, por ejemplo, bordes redondeados, ¿no? Este está sin bordes redondeados. Bien, y tampoco está en negrita, ¿no? Con clic derecho, no te olvides, puedes editarlo. Le voy a quitar negrita para que se parezca más. Bien, sin negrita, sin negrita. Ahí lo tenemos. Si quieren hacer este que está encima, miren, este que está encima, también lo pueden hacer, pero en PowerPoint. Aquí,
Miren, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Acá está mi diseño, miren, de la siguiente manera, ¿ok? Este es el color, miren, pero, a ver, insertar, formas, y le voy a poner de esta manera, miren, acá, ¿ok? Menos borde redondeado. Estoy imitando a este, y luego voy a poner un círculo. En insertar, formas, y voy a elegir este círculo. Este de acá, miren, un clic. Y con la tecla Shift, para que no se deforme, lo pongo más o menos ahí podría ser. Vamos a poner el mismo color, 2 veces clic, relleno de forma. Y acá está, creo que es este, sí. 2 veces clic, relleno de forma, y es el mismo. Vamos a quitar los bordes redondeados, 2 veces clic. Los bordes, contorno de forma, sin contorno, 2 veces clic, contorno de forma, sin contorno. Bien. Para hacer este hueco que estamos observando, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos primero el círculo, lo ponemos en el centro, miren, ahí está en el centro. Y con la tecla control vamos a seleccionar la otra forma, ¿ok? Luego que seleccionan todo, vamos a ir acá a la pestaña formato de forma, y a la izquierda dice combinar formas. Miren acá, combinar formas, vamos a utilizar este que dice fragmentar. Le damos un clic. Y ahora sí, lo que está en el centro, podemos eliminarlo. Miren, ya lo eliminamos. Y vamos a seleccionar con la tecla control a todos. Miren. Y le damos, miren, clic derecho, le damos a agrupar. Bien, le damos a agrupar. Y ahora sí es uno solo, control C. Y lo podemos traer aquí, control V. Miren, aunque me quedó un poco más grande. Y lo podríamos traer por acá, ¿no? Y lo podríamos traer por acá. ¿Ok? Ahí está. Simplemente es un adorno. Y le vamos a poner, faltó acá, pestaña insertar. Pestaña insertar, formas y redondeado. Le vamos a poner por acá. Es un poquito más oscuro para que se vea mejor. 2 veces clic, relleno. Y creo que era este, ¿no? Contorno de forma, sin contorno. Y miren, y tenemos acá nuestro diseño. Nos faltaría lo último. Pestaña vista, encabezado, quitamos. Y líneas de cuadrícula, quitamos. Y miren, y acá está nuestro registro de clientes, que lo acabamos de hacer muy rápido, por cierto, porque ya el video se está expandiendo demasiado, ¿no? Este que están observando acá es una imagen. Es una imagen simple, pueden descargarlo de internet o no sé. Por ejemplo, miren, pestaña insertar, acá en iconos damos un clic y acá vamos a buscar un lápiz, por ejemplo, un lápiz, a ver. O un foquito, miren este foquito, insertar. Y lo podría poner, no sé, algo que le adorne, ¿no? Podría ser ahí. Miren, podría quedar ahí. Bueno, el otro estaba más sutil, creo. Sí. A ver, un color que quede o que se parezca, no lo veo, ¿ok? Pero podría quedar ahí, por ejemplo, ¿no? Simplemente es un adornito. Sí, es un adornito, podría quedar ahí para tu formulario. ¿Ven? Este de acá es una imagen de internet. Yo lo descargué y lo puse ahí. ¿Ven? Me voy a quedar hasta acá. Si tienes preguntas, dudas, coméntalo para yo leerte y poder responderte cuando pueda. No te olvides de suscribirte a tu canal, el Tío Tech, y nos vemos en el próximo video.